Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es el licenciado Brian Vargas Caso. Hoy vamos a tratar del tema de quiropraxis. Este tema llega gracias al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Ok, para comenzar, vamos a ver el tema de la quiropraxia en este caso, que se puede aplicar junto a la rehabilitación física, ¿no? Podremos decir que la quiropraxia es como una filosofía, ciencia y arte que entiende que todo organismo viviente hace un esfuerzo innato para mantener su propia salud y que la subluxación vertebral es una de las principales interferencias que tiene para hacerlo, ¿no? Entonces, la quiropraxia, en breves significados o conceptos, vendría a ser el alivio del dolor, ¿no? Inclusive esto viene siendo un poco más como alivio del dolor, viene también siendo como una estimulación o relajación. Tengan en cuenta que la quiropraxia también es parte de la ciencia, pero una ciencia alternativa, ¿no? Que esta se puede aplicar a la rehabilitación física o dentro de lo que es la rehabilitación o fisioterapia, de acuerdo al diagnóstico que podremos manejar nosotros. El ajuste vertebral quiropráctico está designado para corregir esta interferencia. En quiropraxia no se utilizan medicamentos, estimulantes o inhibidores naturales, ni tampoco cirugías, ¿no? La práctica lo que va a incluir dentro de la quiropraxia va a ser la evaluación quiropráctica de la persona con el fin y el objetivo de localizar y analizar la subluxación vertebral, proceder al ajuste vertebral necesario para corregirla, la evaluación posterior para asegurarse de que la columna de la persona se encuentre libre de subluxaciones, ¿no? Entonces, en este punto, lo que nosotros vamos a tratar o vamos a entender va a ser netamente basada al manejo dentro de nuestra parte, en este caso, rehabilitadora, ¿no? Las subluxaciones que nosotros podríamos tener en toda la parte lumbar, o también podríamos tener en la parte dorsal, o en cualquiera de estas, ¿no? Toda la parte que corresponde a la vértebra, nosotros podemos tener algún tipo de afectaciones, de las cuales un tipo de atención, o en este caso, proliferación de los dolores o estimulaciones, es por el medio de la quiropraxia, ¿no? Lo que debemos entender es que la quiropraxia es parte alternativa de un tratamiento, ya sea por, en este caso, continuo, que pueden ser por semanas o meses, inclusive como una rehabilitación, o también podríamos tenerla como algún tipo de tratamiento inocuo, ¿no? En este caso, relajantes, estimulantes, ¿no? De las cuales netamente va a constatar del estudio, en este caso de la anatomía del cuerpo en la que nosotros podamos tener y también junto a un diagnóstico que se nos ha realizado, ¿no? Esa subluxación que nosotros llamamos siempre se produce cuando un hueso se va a desplazar o se sale parcialmente del lugar, ¿no? O los famosos o los llamados hueseros, los que cuando algunas épocas antiguas las llamábamos hacia las personas, los hueseros eran los encargados de reacomodar o reinstalar la parte, en este caso, que se haya desplazado, que se haya salido del lugar, ¿no? Ya sea parcial o totalmente. Pero esto es en relación a los huesos, en este caso, que componen una articulación, ¿no? En este caso podría ser parte de una articulación vertebral, que más estamos hablando. Y esto podría ocurrir también en otras zonas, como en la rótula, en la cadera, el dedo propio, el codo o el mismo hombro, ¿no? En este caso, hay casos en los cuales nosotros mencionamos a nuestros pacientes, no vienen la mayoría de estos por algún esfuerzo o trabajo, en este caso deporte que practican, vienen con estas subluxaciones vertebrales, ¿no? O también subluxación entera, como podría ser en la rótula, en los hombros, la mayoría son de hombros, ¿no? Que se haya subluxado, en este caso, parte de la rodilla, la rótula, ¿no? O la famosa se haya salido del lugar. Pues lo que corresponde es a regresar o reincorporar o reinsertar la parte sublusada. En este caso, nosotros como objetivo es que toda persona que maneja la parte de la quiropraxia
pueda utilizar las técnicas correspondientes para realizar cualquier tipo de manipulaciones. También incorporemos el concepto del enfoque que no es invasivo porque solo trata netamente la parte externa y no utilizamos ningún tipo de medicamentos, sino movimientos naturales del cuerpo para corregir desarreglos intervertebrales, ¿no? La evaluación Meitner netamente es una evaluación común con la anamnesis, la palpación, la lectura de radiografía, en casos de desarreglos intervertebrales, tratamientos y análisis para cada diagnóstico. No es lo mismo tratar una parte vertebral a una parte del hombro, ¿no? O del codo, porque la parte vertebral indica todo el movimiento o todas las conexiones que existen en nuestros miembros, tanto inferiores y superiores, ¿no? A diferencia del hombro o a diferencia del codo, mantiene solo una posición, una parte del miembro superior, ¿no? Ya sea de uno de los lados, izquierdo o derecho. Pero esta quiropraxia que nosotros manejamos en la parte vertebral siempre es necesaria acompañada de una radiografía, ¿no? Cuando son desarreglos intervertebrales. Las vértebras, como ven, siempre tienen medios de unión, tienen un espacio foraminal y contienen los tejidos blandos, ¿no? Todo, toda la parte de la columna vertebral va a tener siempre medios de unión, los famosos discos, ¿no? De esos discos va a haber un espacio foraminal que los tejidos blandos van a poder interceptar, ¿no? En este caso podríamos tener parte de una lumbar, tenemos los discos, después tenemos la forma o el espacio foraminal, y dentro de esto vamos a encontrar los tejidos blandos, ¿no? Acá encontramos un ejemplo, un nervio que está corrosando por la parte de la parte lumbar. Bueno, no sé, es... Por favor, sus audios. Ya. Como les venía mencionando, todos estos espacios foraminales que nosotros podríamos tener son 20 por las cuales nosotros podríamos tener algún tipo de, en este caso, subpulsación. Por favor, traten de apagar sus micros o voy a tratar, en este caso, voy a tomar la medida de expulsarlos, por favor. Ok. Entonces, si nosotros tenemos estos medios de unión que pueden ser los discos propios, eh, Maribel Cruz Arcela, por favor, tu audio. Maribel Cruz Arcela. Sí, profe, ahorita lo va a pagar. Disculpen. Entonces, parte de la vértebra va a tener medios de unión, espacios foraminales, que estos van a componer los tejidos blandos y por estas van a tener en este caso conexiones, ¿no? Que podríamos tener nervios dirigidos para la parte inferior o nervios dirigidos para la parte superior. También contamos con distintas venas o arterias que pasan o irrigan por la médula vertebral. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando son subluxaciones en la parte vertebral, ¿ok? Porque el manejo es distinto, es mucho más práctico, es más especializado. Nosotros, como parte de la quiropraxia, podríamos detectar algún tipo de alteración dentro de estas, pero el manejo continuo que nosotros vamos a obtener o realizar hacia el paciente tiene que ser mínimo, con apoyo al diagnóstico, con este caso radiografías o inclusive tomografías, ¿no? Que nos den ángulos de cómo está incluido o incrustado el disco, si es que hay algún tipo de alteración nerviosa por la cual estamos teniendo esos tipos de afectaciones, ¿no? El ajuste vertebral. ¿Cómo se realiza el ajuste vertebral? El ajuste vertebral lo primero que se va a observar en el paciente es que va a tener límites anatómicos y fisiológicos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, si es que tiene algún tipo de subluxación, en este caso, podría el paciente estar o teniendo dolor constantemente que no se le puede dejar, podríamos decir, estirar, ¿no? El paciente no se puede estirar o el paciente en este caso no puede flexionar, el paciente no se puede agachar, etcétera.
Pero estos síntomas o estas limitaciones acompañan juntamente a un dolor, ¿no? O en este caso, cualquier tipo de alteración que podríamos tener. En la parte fisiológica, netamente afecta la parte de los nervios, ¿no? Nosotros podríamos tener un aglomerado en este caso, de inflamaciones nerviosas, de las cuales podríamos tener limitaciones en la marcha, que podría ser al caminar, al nosotros poder mover los dedos o extremidades. ¿Qué características vamos a tener en esta parte del ajuste vertebral? Vamos a tener netamente la velocidad, ¿no? La velocidad, la amplitud, la potencia y la dirección, la regla del no dolor y movimiento contrario y el síndrome célulo-tenomiálgico, ¿no? La regla del no dolor y movimiento contrario, mencionamos a que si existe algún tipo de contractura a nivel vertebral, nosotros tenemos que realizar, en este caso, movimiento contrario indoloro. Si el dolor o en este caso la subluxación se encuentra aglomerada, nosotros tenemos que ir al movimiento contrario, ¿no? En este caso, si se está, en este caso, aglutinando en la parte interna hacia la izquierda, o sea que se está contrayendo, ¿dónde está el lápiz? Acá. Si se está contrayendo todo para este sentido, como ven, para este sentido, los movimientos contrarios tienen que ser sucesivos, ¿no? En este caso, la subluxación se está yendo para el lado izquierdo y nuestro movimiento va a ser para el lado derecho. La sesión de tratamiento la sesión comprende 3 etapas, ¿no? Las maniobras de relajación generales y locales, las maniobras de movilizaciones orientadas, las maniobras de manipulación propiamente dichas. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente, al ingresar a nuestro consultorio, al realizar la quiropraxia, nos menciona, ¿no? El dolor cuando yo estoy acostado o en reposo es mucho más, o cuando estoy en movimiento me calma. Entonces, para esto es netamente la parte local. La parte local. Cuando nos mencionan en reposo me duele más o el dolor es demasiado y en marcha el dolor es mínimo. Podría haber los casos que suceden y esto debido a que el movimiento está acompañado de las rotaciones o, en este caso, intervenciones que nosotros realizamos al momento de la marcha, al momento de cualquier acción que podríamos hacer, ¿no? Agacharnos, saltar, coger algo. Entonces, si nuestro movimiento, en este caso, es constitutivo, o sea, continuo, lo que podría hacer es que al nosotros tener estos movimientos, los discos también se empiezan a mover. No, son ¿cómo les podría explicar? Son como un saltarín. Cuando tú empiezas a hacer el movimiento continuo de saltar, en la parte del saltarín, va a empezar a rebotar, ¿no? Tu salto va a ser mucho más alto. Entonces, estos movimientos que podría verse en la parte vertebral o lumbar o dorsal en la que nos encontremos, al momento de nosotros caminar, estas se van a sobreextender, de las cuales podrían en algún momento ya no aglomerarse los nervios, por las cuales provocan menos dolor. A lo contrario de que cuando tú estés sentado, cuando estés echado, esta acumulación es grande y hay presión por todos lados. Y esta presión va a provocar más estimulación a la parte nerviosa donde están ubicados en este caso, el centro del dolor, ¿no? Entonces vamos a tener las maniobras de manipulación propiamente dichas. Dentro de esto vamos a encontrar nuestros números de sesiones. Los números de sesiones son de 2 a 3 en los casos medios. Algunos casos crónicos exigirán unos 4 a 6 sesiones y de 2 sesiones por semana a una sesión cada 15 días. Lo normal que se tiene son 2 sesiones por semana, ¿no? Después una sesión cada 15 días, la cual nos estaría ubicando que dentro del mes tendríamos 30 días y por cada sesión 15 solo tendríamos 2 sesiones, ¿no?
Lo contrario a que debe haber dos, en este caso de 4 a 6 sesiones, cuando los dolores ya son crónicos o algún tipo de subluxación ya sea crónica, ¿no? De que netamente, imaginemos una persona deportista que la primera vez que se le haya subluxado la parte del hombro, se ha ido continuando cada 4, cada 6 meses, cuando realizaba movimientos, en este caso, frágiles y que podría tratar de subluxarse la parte del hombro, ¿no? Entonces este paciente se va a volver crónico porque ya tiene una tendencia a que el hombro se le pueda salir con movimientos, netamente que no alcancen la fuerza del hombro, ¿no? Entonces que este paciente puede tener quiropraxias de 4 a 6 sesiones por mes, ¿no? Reacciones al tratamiento van a ser las curvaturas, que duran de 6 a 48 horas y se presentan en el 40% de los casos. Hay exageraciones transitorias del dolor tratado, reacciones funcionales como sudoración, modificación de las reglas con tendencia a veces a adelantos, ¿no? ¿Y esto por qué se debe? Las curvaturas que se podría tener en este caso van a ser durante las 48 horas, ¿no? Y se van a presentar en todos los casos. ¿Qué quiere decir? Que tú, como paciente, vas a sentir que tu espalda no se sienta recta, ¿no? Que lo sientes como un poco desviada, inclusive este puede estar asociado a algún tipo de dolor. Pero esta es la sensación que se deja porque nosotros al hacer la quiropraxia estimulamos parte de toda la médula, pero a la vez estimulamos también los nervios, ¿no? Los nervios. Los nervios se ven acumulados y al nosotros despejarnos de los nervios, estas hacen que la irrigación o radiación que se dé de los nervios se ve para algún tipo de los lados, no tanto derecho o izquierdo, por eso son las famosas curvaturas y con un poco de dolor, ¿no? Y algunas reacciones funcionales como la excesiva sudoración y la modificación de las reglas. El segmento móvil es el disco donde estamos tratando tanto los ligamentos y los músculos, ¿no? ¿Qué manipulaciones tenemos o qué indicación de manipulaciones? Los dolores vertebrales de origen vertebral de naturaleza mecánica, que son en este caso, los dolores vertebrales por naturaleza mecánica. En este caso podríamos encontrar los propios esfuerzos que nosotros realizamos a diario. Imaginemos el nosotros levantar diariamente 100 kilos de papa o un costal de azúcar, un costal de sal de manera inadecuada, ¿no? Entonces, a esto lo podríamos llamar inclusive la ergonomía, ¿no? En las cuales son provocados dolores en la parte medular por el propio esfuerzo que nosotros hacemos, por también nosotros la manera en cómo nos sentamos, la manera en cómo nos agachamos. Entonces, todo esto hace que haya un compromiso en la parte vertebral. Y estos dolores vertebrales son de origen mecánico o de naturaleza mecánico. También es preciso que el estado del raquis y el estado vascular la permitan. Es preciso que técnicamente sea posible con la regla del no dolor y del movimiento contrario. Y los primeros resultados de su aplicación de una respuesta positiva es juzgada sobre uno o varios signos de exploración. Tenemos que tener en cuenta nosotros que no solo va a depender, en este caso, disculpen, no solo va a depender, del tipo de acción que pueda tener el paciente, ¿no? Nuestro paciente, exclusivamente podría tener algún tipo de malestar, pero no por naturaleza o por mecánica, sino por algún tipo de accidentes. Los accidentes, son constantes, caídas, eh, inclusive, los propios golpes que podría haber recibido de pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, va netamente relacionado al antecedente que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, lo que trata la quiropraxia es atacar la zona en la cual se ha habido afectada, pero con distintas manipulaciones. Estas manipulaciones van a deberse de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Entonces, lo primero que estamos tratando es, en este caso, la parte de, las manipulaciones por naturaleza, mecánica, ¿no? A ver, quiero que vean un video, para que también puedan entender un poco el tema de la quiropraxia.
A ver. ¿Quieres mejorar tu salud? Si la respuesta es sí, entonces debes comenzar a tratar y cuidar el tejido más importante de tu cuerpo, tu sistema nervioso. El sistema nervioso es el mayor sistema de control del organismo humano, al cual permite su autorregulación para el adecuado funcionamiento de todos los demás órganos y sistemas. Millones de instrucciones fluyen desde tu cerebro, bajando por la médula espinal, dirigiéndose a todos los tejidos para controlar los movimientos, las contracciones musculares, la respiración, la frecuencia cardíaca, la irrigación sanguínea, la buena digestión, la intensidad de secreción de algunas glándulas, el sistema inmunológico, entre otras, para así poder adaptarse al estrés físico, emocional, ambiental o químico a los cuales estamos expuestos, logrando funcionar manteniendo el equilibrio, homeostasis y nuestra buena salud. Debido a su vital importancia, el cerebro y la médula espinal están protegidos por el cráneo y las 24 vértebras de la columna vertebral, permitiendo la adecuada salida de los nervios a todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Lamentablemente, producto de falsos movimientos, posturas inadecuadas, sobrecarga o movimientos repetitivos, estrés emocional y laboral, se producen subluxaciones en nuestra columna. Las subluxaciones son bloqueos, malposición y movimiento alterado de una o varias vértebras, las que irritan y tensan los nervios que salen de la columna vertebral, produciendo interferencias en el sistema nervioso, disminuyendo la información que va a los órganos y células de nuestro cuerpo y la que viene de ellas, alterándose el funcionamiento de nuestros tejidos y la regulación que hace nuestro sistema nervioso. Con ello, los órganos ya no pueden funcionar al 100% y se pierde el equilibrio entre los distintos sistemas, lo que genera funcionamiento exagerado de otros órganos y sistemas para intentar volver a equilibrarnos, produciendo otras alteraciones tales como subidas de presión sanguínea, alteraciones de los niveles de colesterol, glicemia, niveles hormonales y otras, lo que definitivamente va generando enfermedades. La mejor forma de restaurar la salud, entonces, no es tomando un medicamento, es restaurando el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. La única forma de lograr esto es liberando las subluxaciones de columna que tensan e irritan a los nervios, restableciendo la adecuada comunicación del sistema nervioso con cada célula y órgano de nuestro cuerpo. Y eso es precisamente lo que hace un quiropráctico. La quiropraxia o quiropráctica es la ciencia, arte y filosofía que cuidan a tu sistema nervioso y columna vertebral para restablecer el equilibrio corporal. Es un sistema natural, sin medicamentos, no invasivo, que despierta el poder innato del cuerpo para curarse a sí mismo. Con más de 100 años de historia, la quiropráctica es una profesión universitaria que se preocupa de cuidar nuestro sistema nervioso, detectando y corrigiendo las subluxaciones vertebrales, eliminando las interferencias que se producen en los nervios y que afectan a nuestra salud. La especialidad del quiropráctico es liberar el nervio de las subluxaciones vertebrales mediante sencillos, seguros y eficaces ajustes manuales, con los que habitualmente se escucha una cavitación, un sonido como al destapar una botella de champán. Muchos de los pacientes que acuden al quiropráctico lo hacen por un dolor lumbar, dolor de cuello, cefaleas, problemas en los hombros, dolor en brazos y manos, las cuales se solucionan rápidamente con ajustes quiroprácticos.
Sin embargo, lo más importante es que al liberar las subluxaciones de columna, se reestablece la adecuada comunicación del sistema nervioso con cada célula, órgano y sistema de nuestro cuerpo, pudiendo volver a regularlos de mejor manera para permitir el adecuado balance y autocuración, lo que los quiroprácticos llamamos inteligencia innata. Teniendo una columna sana, libre de subluxaciones, tu sistema nervioso se comunicará mejor con el resto del cuerpo. Hoy es tiempo de mejorar tu salud. Controla tu columna con un doctor en quiropraxia y permite a tu cuerpo sanarse y lograr el máximo bienestar potenciando todas tus capacidades y habilidades. Entonces, como bien pudieron observar en el video, netamente lo que estamos viniendo a tratar, el tema de la quiropraxia, es para autorregular todos los, en este caso, todos los sistemas que intervienen en la parte de la médula y la columna vertebral, ¿no? Recuerden que la columna vertebral es una cosa y la médula espinal es otra cosa, ¿no? Entonces, ambas son unidas, es la parte vertebral de las cuales realizamos movimientos y también estas están conectadas al cerebro y a distintos órganos, por lo cual se genera todo un sistema, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos algún tipo de mala manipulación dentro de estas, no solo podríamos complicar a nuestro paciente, también podríamos afectar parte de órganos o, en este caso, sistemas, ¿no? Entonces, por eso es preciso que nuestra técnica sea posible en la parte de la regla del no dolor y del movimiento contrario. Y los primeros resultados de su aplicación de una respuesta positiva es juzgada sobre una o varios signos de exploración. Regiones cervicales. Vamos a tener en este caso cervicalgias agudas, crónicas, cefaleas cervicales, secuelas de traumatismos cráneos-cervicales, dolores del hombro y del codo de origen cervical y el síndrome de Barr y Leo. En este caso, la mayoría de pacientes acuden siempre por cervicalgias agudas, ¿no? Unas que otras crónicas, pero las que más se asemeran en la parte cervical son acompañadas de dolores de hombro y codo de origen cervical, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cualquier dolor que se genere fuera de la columna, o sea, imaginemos, ¿no? Una cervical aguda es el dolor netamente en la parte cervical, ya sea en cualquiera de sus extremos, dorsal, lumbar. En este caso, nosotros podríamos tener dolor en cualquiera de estas zonas, pero la cervical, en este caso las cefaleas cervicales, es el dolor de cabeza que está acompañado o que se irradia hasta la parte de la columna vertebral. Entonces, estas son medidas que se toman o diferenciaciones de cómo es una cervicalgia o una cefalea cervical, ¿no? Las dorsalgias, la dorsalgia, que es lo más común en el adulto, los signos cervicales que podríamos tener son los dolores, ¿no? Los propios dolores, al igual que las dorsales, los dolores constantes o al momento de realizar algún tipo de actividad, ¿no? Imaginemos el estar sentado prolongadamente y nos empiece a doler parte de la dorsal o parte de la cervical, y estos son signos, ¿no? De dorsalgias agudas o dorsalgias de origen dorsal, ¿no? Inclusive nosotros el poder solo caminar, a veces tenemos dolores, ¿no? En la parte de la dorsal. O también al sentarnos, al levantar algunos objetos, al saltar, etc., ¿no? Las lumbalgias es de baja origen, es la parte dorso-lumbar que encontramos, de la D11, D12 y L1, o lumbalgia de cresta, ¿no? La Maille. Las lumbalgias de origen lumbrosacro, que son de la L4, la L5 y la S1, la sacro 1, y las más comunes son las ciáticas, las neuroalgias, las coxigonidias y los falsos dolores cervicales, ¿no? Como les mencionaba, los dolores van a depender mucho de qué tipo de acción estemos realizando, ¿no? Ahora, como bien también vieron la parte del video, que estas afectaban también a la parte en la que se encontraban algunos órganos, ¿no? Entonces, todo esto de la parte nerviosa, irrigación que va por la columna vertebral, en este caso por la médula espinal,
que controla distintos órganos que regulan, en este caso, aumentan el flujo sanguíneo, disminuyen el flujo sanguíneo, aumentan el consumo de glucosa, aumenta también en este caso la secreción de la insulina, etcétera, ¿no? Los cambios de gases, todas estas, ¿no? Entonces, todas esas se pueden ver alteradas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedan aumentar o a la vez también puedan disminuir, ¿no? De acorde a cómo se encuentra la médula espinal. ¿Qué contraindicaciones tenemos de las manipulaciones? En este caso encontramos contraindicaciones absolutas cuando hay afecciones tumorales. ¿Y por qué afecciones tumorales? Si nosotros hacemos movimientos, por eso es muy importante que la quiropraxia esté acompañado, uno, de la anamnesis y del apoyo diagnóstico, ¿no? Porque dentro de la radiografía, dentro de la tomografía, podemos observar tumores y esos tumores están incrustados o inclusive pueden ser pequeños, inclusive pueden ser más grandes. Si nosotros realizamos quiropraxia sin ningún examen secundario o auxiliar, nosotros fácilmente podríamos, en este caso, deformar el tumor, regar el tumor, sangrar el tumor y ésta se expanda y puedan complicar al paciente, inclusive llegar hasta la muerte, ¿no? También está contraindicado en infecciosas o inflamaciones del raquis, ¿no? Y en grandes osteoporosis. Siempre deben tener en cuenta, ojo, esto sí, mucho en cuenta, que puede haber personas que sí manejan la quiropraxia por tema, en este caso, de generaciones, ¿no? Como lo llamamos así. O también porque el abuelo le enseñó, o la abuela, y esto viene siendo como una cultura, o etcétera, ¿no? Pero nosotros, ojo, nosotros tenemos que recordar que las personas no son todas iguales, que algunos tumores ni siquiera te dan signos ni síntomas y puedan estar dentro del cuerpo y hay un mal movimiento y esta las puede empeorar, ¿no? También las infecciosas o inflamaciones del raquis, que son las espondilortropias, que son enfermedades tipo artritis, ¿no? Inflamatorias, pero que son crónicas. Son autoinmunes, la columna vertebral y sobre todo algunas articulaciones, ¿no? Sacroiliacas, que están entre el hueso sacro y el hueso ilíaco, ¿no? Entonces, todo esto es lo que viene a ser el raquis, es una inflamación de la columna en la parte del sacro y el hueso ilíaco, ¿no? Que son similares a una artritis inflamatoria crónica, o sea que el dolor es constante. Cuando los dolores son así inflamatorias crónicas, o sea que esa inflamación va a ser siempre así, está contraindicado hacer la quiropraxia. También cuando existen grandes osteoporosis, porque las osteoporosis hacen que se debilite todos los huesos, en este caso incluidas de la columna vertebral, y estas podrían provocar algún tipo de fracturas. Malformaciones de Charnier cervico-occipital, de igual manera, porque en estas malformaciones puede haber algún tipo de deterioro en toda la parte del hueso y también podríamos provocar algún tipo de alteraciones, ¿no? Contraindicaciones relativas cuando es enfermedades de Schwann, pelvispondilitis reumáticas, artrosis, que son muy importantes, y contraindicaciones técnicas, ¿no? Y estas se van en la parte de la anamnesis, pero lo que siempre tienen que conocer es la parte de las contradicciones absolutas. Las relativas es que puedan o no también, siempre y cuando con un estudio del quiropráctico. Los signos de insuficiencia vertebrovascular es una, en este caso, la insuficiencia vertebrovascular contraindicada formalmente la utilización de las manipulaciones cervicales, ¿no? En estas insuficiencias que nosotros podríamos tener, está como podríamos decir, prohibido la parte de la manipulación cervical, ¿no? ¿Por qué? Todo lo que viene siendo la parte de las manipulaciones en una insuficiencia es que estas insuficiencias hacen que el flujo sanguíneo sea disminuido en todo el tallo cerebral. O sea, todo lo que viene a ser nuestra columna, toda esta parte de nuestra columna, contienen flujos sanguíneos. En esos flujos sanguíneos están dentro de la médula espinal. Por eso estas están conectadas con los órganos, etcétera, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo que tiene que ser normal, ojo, normal, en esta insuficiencia vertebrovascular viene siendo disminuida, ¿no? Y estos son producidos por algunos coágulos de sangre o también por el propio estrechamiento de las arterias que van a suministrar todo el tallo cerebral, ¿no?
Entonces, si es que nosotros tuviéramos algún tipo de síntoma en lo que viene siendo la insuficiencia vertebrovascular, pueden ser similares a un derrame cerebral o un accidente como un derrame cerebral, ¿no? Puede haber entumecimiento, debilidad o sensación de hormigueo en la parte en donde está más relacionado, ¿no? La parte cervical, en este caso podríamos mencionar. Pero nosotros, cuando tenemos esta insuficiencia vertebrovascular, todo el mundo cobra el puente, vas a cobrar un después. Perdón, no, es que entonces, todo esto va a hacer que al estar disminuido el flujo sanguíneo, también puede haber poco aporte y nosotros si hacemos una manipulación podemos también reducir ese flujo sanguíneo y por ende no va a haber aporte del flujo sanguíneo o no va a haber aporte de todo el sistema de oxigenación y podríamos también matar algún tipo de las arterias, ¿no? Entonces, toda esta reducción que va a haber en el flujo sanguíneo hacia la parte posterior del cerebro, o sea, el tallo cerebral, a causa de cualquier tipo de daño vascular que podría ser netamente por un derrame, toda esa parte posterior del cerebro que es irrigado, toda esa parte irrigada, la parte posterior del cerebro es irrigada por dos arterias del cuello. Estas arterias se unen para formar la arteria basilar, ¿no? Por eso se llama vértebro basilar. Esta arteria basilar va a estar disminuida, los conductos, las cuales la contienen, van a estar disminuidas, ¿no? Entonces, en esta insuficiencia está contraindicado formalmente la utilización de manipulaciones cervicales. ¿Qué manipulaciones podríamos tener? Que constituyen un método terapéutico capaz de producir en determinadas circunstancias acciones que resultan beneficiosas e incluso pueden tener resultados espectaculares. Según Cyriax, es un método de tratamiento que consiste en diferentes movimientos pasivos realizados con la mano por un propósito prescrito. Por favor, sus audios. Ahora, sin embargo, Magni nos dice que la diferencia de la movilización como un movimiento pasivo que generalmente se repite no tiene que sobrepasar el juego pasivo de una articulación ni comportar acción brusca o forzada. Entonces, nosotros al hacer la quiropraxia, que son movilizaciones, tienen que ser con movimientos pasivos que son repetitivos. Porque si nosotros pasamos de un movimiento pasivo a un activo, estas no van a ser normal y nosotros podríamos provocar la propia subluxación de, en este caso, de cualquiera de las articulaciones. Por eso es que no se sobrepase esas movilizaciones. Las movilizaciones o manipulaciones que nosotros hacemos dentro de la quiropraxia es en base a la articulación. O sea, la articulación tiene un movimiento pasivo, es lento, es rotatorio. Es al igual que como si tú calentaras, ¿no? Para nosotros poder hacer cualquier actividad, lo que tenemos que hacer es primero calentar, que el cuerpo entre en un calor, genere la liberación de todas las fibras y estas estén relajadas y así poder nosotros, imaginemos el deportista, ¿no? Si tú siendo una persona, imaginemos que tenga sedentarismo, está todo el día echado y de la nada, de la noche a la mañana tú empiezas a jugar o empiezas a correr bruscamente, estás haciendo un movimiento activo en base, en este caso, a tu sobredistensión de tu cuerpo, ¿no? Que no va a aguantar, en este caso, tu cuerpo. Inclusive tu propio corazón puede verse alterado porque esos movimientos que estás haciendo son bruscos para el corazón. Entonces, tu corazón que está latiendo de una manera lenta, acordada, tú le exiges latir un poco más rápido, entonces el corazón también se sobreextiende por un movimiento activo y por ende el corazón también se puede ver perjudicado y puede generar una parada cardíaca. Entonces, es similar, cuando nosotros hacemos movimientos dentro de la quiropraxia, tiene que ser en base a un juego pasivo con la articulación, ¿no? Pero jamás debemos forzar, no forzar ni también reacomodar bruscamente o movilizar bruscamente la parte subluxada, ¿no? Toda la manipulación es un movimiento forzado aplicado bruscamente sobre una articulación o conjunto de ellas y las lleva más allá del movimiento fisiológico habitual, ¿no? Sin sobrepasar los límites que imponen las estructuras anatómicas. Entonces, una cosa es la movilización y otra es la manipulación. Las manipulaciones hechas en sentido correcto pueden aliviar. Por eso es el sentido contrario. En la quiropraxia, desde un inicio les mencioné, ¿no? No dolor y movimientos contrarios. Entonces, estas manipulaciones que nosotros vamos a hacer en sentido correcto, o sea, la manera contraria, van a aliviar el dolor.
Ahora, si nosotros la realizamos de manera incorrecta, mal hechas, mal ejecutadas, en una dirección que no tiene que ser, pueden agravar la situación o provocar inclusive dolores muchos más crónicos que no se pueden aliviar simplemente con la quiropraxia, ¿no? O lo más desastroso que podremos provocar es algún tipo de parálisis. ADIM es el desarreglo intervertebral menor, que es un sufrimiento vertebral mecánico segmentado de naturaleza benigna y menor, que es encontrado solamente por signos de examen local y sin traducción radiológica, ¿no? No necesita netamente la parte de la radiografía, pero es muy importante sí o sí realizarlas. Puede acompañarse de una irritación del nervio raquídeo correspondiente, a veces evidente o traducido solamente por los elementos del llamado síndrome radicular celulotenomiálgico, que es el MAICNE, que hay que buscar con cuidado en toda la metámera, ¿no? Y que puede ser responsable de dolores engañosos, además de eventuales consecuencias en el territorio de los nervios raquídeos correspondientes. Entonces, hay que saber nosotros diferenciar primero que los signos locales son netamente locales. En este caso podría haber algún tipo de dolor, inflamación, y que esto se podría irradiar, ¿no? A cualquiera de los extremos, tanto derecha e izquierda. Entonces, pero la que vamos a tener en cuenta es el nervio raquídeo correspondiente, porque también se puede convertir un dolor engañoso por el síndrome radicular celulotenomiálgico, ¿no? Entonces, esta MAICNE también genera dolores engañosos, ¿no? Son engañosos similares a un desarreglo intervertebral menor. En este caso, el tratamiento por manipulación, la quiropraxia, va a ser la movilización. Ojo, la movilización más no la manipulación. Esta movilización que es pasiva, forzada, que tiende a llevar los elementos de una articulación o de un conjunto de articulaciones más allá de su juego habitual, hasta el límite de su posible movilidad anatómica. En el raquis, si es necesario la ejecución del movimiento de rotación, la letoreflexión, la flexión o extensión, aislados o combinados, que son realizados en el segmento vertebral elegido. Ejemplo, en el desarrollo de esta manipulación vamos a hacer el comportar de 3 tiempos, ¿no? Primero, la puesta en posición del paciente y del fisioterapeuta, la puesta de tensión y la impulsión manipulativa propiamente dicha. Entonces, esta manipulación que va a ser efectuada a partir de esta tensión, vamos a tener de la parte, lo que está correspondiendo a la parte del nervio raquídeo, ¿no? La parte del nervio raquídeo tiene que estar puesta en tensión, la cual va a ser se va a hacer un pequeño movimiento y un gran movimiento lanzado que va a ser violento, ¿no? No mensurable, doloroso y peligroso. En este caso, a ver, vamos a ver una imagen en esta imagen. A ver. Nuestro nervio raquídeo, que imaginemos está en la C2, C3, C4 o pasando también en la S1, ¿no? Podríamos tener también la parte del L3, L4, lumbar 3, lumbar 4, cerca a la parte del sacro, imaginemos, ¿no? Imaginemos en esta zona. Nosotros al ubicar primero netamente al paciente, ¿no? La posición en que se va a encontrar, decúbito lateral, la parte dorsal, la parte prona, etcétera, ¿no? De acorde al dolor en la que se localiza. Después, al nosotros entrar en movimiento con el paciente, vamos a hacer un leve movimiento con tensión. Entonces, acá lo que está haciendo el quiropráctico es una tensión en la parte, en este caso lumbar y cervical, ¿no? Lumbar, cervical, porque la dorsal está más arriba. Entonces, la tensión que se está haciendo es en la parte lumbar y cervical, porque acá abajo está el sacro. Entonces, netamente está cerca a la lumbar, ¿no? A la lumbar. Entonces, esta tensión que está generando, ojo, esta tensión que se está generando, la tensión que se está generando esta tensión va a ser efectuada por la manipulación, ¿no? En este caso de que estamos hablando del juego pasivo, ¿no? El juego pasivo con la tensión.
el juego pasivo con la tensión. Entonces, nosotros al realizar esta tensión pasiva, porque está yendo de acorde a la flexión, o estamos llegando casi al límite de, en este caso, de la tensión que podría ser no brusca, ¿no? Por eso es un pasivo, pasivo, es un movimiento pasivo. Hacemos la tensión de un solo movimiento, ojo, de un solo movimiento tiene que ser violento. Entonces, imaginemos la misma imagen, ponemos la misma imagen. Entonces, nuestro quiropráctico ya se acomodó, está generando tensión, y vean que la tensión que se está ejerciendo, o sea, el movimiento que está haciendo el paciente es para el lado, en este caso, si estamos junto con el paciente, es para el lado derecho. ¿Y qué es lo que manejamos nuestra regla del no dolor y el movimiento contrario? O sea, que el movimiento, o sea, en esta parte ya hay tensión, en toda esta zona ya hay tensión, y la tensión está para la derecha, ¿no? Por favor, sus audios, la tensión está para la derecha. El movimiento, ojo, el movimiento activo que vamos a realizar tiene que ser al movimiento contrario, o sea, para la izquierda, ¿no? El movimiento que vamos a hacer activo. Este movimiento activo que nosotros vamos a realizar lo vamos a llamar un gran movimiento lanzado, que va a ser violento, o sea, de un solo tirón, como lo podríamos llamar. Este movimiento lanzado que se va a realizar, ¿qué características tiene que tener? Que no tiene que ser mensurable, doloroso y peligroso. ¿Por qué no doloroso? Porque nosotros estamos atacando la parte nerviosa, ¿no? Vamos a liberar la parte nerviosa, más no la parte de la propia vértebra, ¿no? Que es los huesos que podríamos, que están irrigados ahí, también los vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando decimos que es no mensurable, o sea, que no es medido, no va a ser medido, por la fuerza en la que se está implementando, va a ser no doloroso y a la vez no peligroso, ¿no? Entonces, estas características que se tienen en esta manipulación que se está viendo, tiene que tener estos movimientos o estas manipulaciones. Primero la tensión que es pasiva, ojo, pasiva, y luego llega el gran movimiento que es activo, que va a ser violento, pero no peligroso, no doloroso y no medido. Ahora, la manipulación debe ser completamente indolora, puede ser ejecutada en todos los niveles raquídeos por el fisioterapeuta, entrenado con un paciente normal, sin que ninguno de esos movimientos forzados sea doloroso o desagradable. ¿Qué técnicas manipulativas tenemos? Hay manipulaciones directas, las manipulaciones directas que se realizan con el talón de la mano, ¿no? Efectuando presiones directas sobre la columna vertebral, ya a nivel de la apófisis transversas o de las espinosas. El paciente tiene que estar en decúbito prono, o sea, como de panza, como le llamamos. Estas presiones deben ser seguidas de un relajamiento muy rápido y estas técnicas no son dosificables, o sea, no son medidas, ¿no? Manipulaciones indirectas, que el terapeuta utiliza aquí los brazos de palanca, ¿no? Naturales del cuerpo. Y la imagen que les mostré, está utilizando una manipulación indirecta porque está utilizando el brazo como una palanca. Utilizan los brazos de palanca y para actuar sobre la columna vertebral, por ejemplo, por una presión en sentido opuesto sobre la pelvis, la imagen que les mostré, o también sobre el hombro, ¿no? El paciente acostado de lado, es posible que la columna dorsolumbar realice un movimiento de torsión. Hay numerosas maniobras que permiten manipular todas las zonas vertebrales según las orientaciones deseadas. Las manipulaciones semi-indirectas, que son de gran precisión y progresividad, cuando la presión se realiza en el mismo sentido que el movimiento global que se impone al segmento, ¿no? Localizándose el efecto máximo sobre el sí mismo. El ejemplo, la maniobra asistida en rotación izquierda.
La mano derecha del manipulador aplicada a nivel de la apófisis transversa de la vértebra sobre el cual se efectúa la manipulación, asiste y localiza el movimiento global. Entonces, es similar a una manipulación directa como la mano, o sea, el talón de la mano, pero el movimiento ya no es inverso, o sea, ya no va a lo contrario, sino va similar al movimiento que se está haciendo, ¿no? Por eso es semi-indirecta. Manipulación semi-indirecta contrariada, que el operador efectúa una contrapresión que se pone al movimiento global por debajo de la articulación que desea manipular. Ya. Y este viene siendo lo mismo, que se utiliza las mismas técnicas, pero el movimiento va a ser contrapresión, o sea, al movimiento contrario. Si en este caso el movimiento global que se está haciendo es para la derecha, o sea, como un decúbito lateral, el movimiento tiene que ser, la contrapresión tiene que ser para la izquierda. Acá, si el movimiento global es para la derecha, la presión también tiene que hacerse para la derecha. Estas maniobras suaves y progresivas pueden ser utilizados como movilizaciones, también tienen la gran ventaja de poder ser enyesadas antes de ser ejecutadas completamente. El operador presionando hasta la puesta de tensión puede darse cuenta si la maniobra es indolora o no. El famoso chasquido, ¿no? Es la manipulación en la cual se acompaña de un ruido de chasquido o crujido muy característico. Yo sé que todos ustedes se han, en este caso, estimulado los dedos, en las cuales genera un chasquido o un crujido, ¿no? Entonces, este chasquido o crujido es lo mismo que se da en la parte vertebral. Entonces, para que se produzca, son precisas ciertas condiciones de posición, de dirección en la tracción, y este es debido a un fenómeno de cavitación, ¿no? Durante la separación articular se forma una burbuja porque dentro de nuestro sistema siempre está encontrado la parte del oxígeno, ¿no? Entonces, este oxígeno al transitar va a generar, en este caso, cavitaciones que son vacíos de líquido sinovial. O sea, dentro de nuestros discos, este viene siendo un disco, existe un vacío sinovial, ¿no? Un vacío sinovial. Y este vacío sinovial, que es como una burbuja, son los famosos chasquidos porque los gases se van a disolver cuando se precipitan y van a provocar este ruido de chasquido, ¿no? No es que los huesos estén frotándose entre sí, simplemente es porque se están reventando esas burbujas de líquido sinovial en el vacío, ¿no? Esta cavidad de vacío entonces es reemplazada por una burbuja de gas que vuelve a redisolverse en el líquido sinovial y cuando esté completamente disuelta, que es de 15 a 20 minutos, se podrá obtener un nuevo chasquido. Este se produce en una buena articulación y bien manipulada por un buen motivo. Aplicación del tratamiento manipulativo, que es el método del no dolor y del movimiento contrario, que es Meigne. Partimos de un principio que busca el movimiento que provoca objetivamente el dolor y forzamos así el movimiento opuesto que se ha quedado libre e indoloro, que es la regla del no dolor y del movimiento contrario, ¿no? Que es decir, que se realiza el movimiento en el sentido opuesto a que él provoca el dolor o el síntoma. Imaginemos que el dolor en el cuerpo es en el cuadrante derecho, ¿no? O sea, en la espalda, en el cuadrante derecho donde encontramos, en este caso, la parte de los riñones, imaginemos, ¿no? A la altura de los riñones. Si el dolor es en la derecha, el movimiento que se va a realizar es al opuesto, o sea, en la izquierda. Método: un paciente que presenta colis traumático que le impide girar la cabeza a la derecha, que gire libremente el cuello a la izquierda y que no será aliviado por una rotación forzada del cuello a la derecha, pero sí por una rotación forzada a la izquierda. Entonces, este es un tema del Meigne, de una tortícolis traumática que es que nosotros, no sé si en algún momento hemos oído que tenemos limitación de mover el cuello o girar el cuello hacia la derecha. Eso viene siendo una tortícolis, pero sí podemos mover hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, no será aliviado por una rotación forzada al cuello a la derecha. O sea, que lo que tenemos que hacer es no hacer, en este caso, los movimientos a la derecha de forma forzada. ¿Por qué? Porque el dolor está en la derecha. Ojo, el dolor está en la derecha. ¿Y qué es lo que nos dice Meigne? Que tenemos que hacer la rotación hacia el lado contrario, porque si nosotros realizamos igual el movimiento hacia la derecha, vamos a provocar ¿qué? Dolor.
dolor, ¿no? Entonces, pero si realizamos la rotación a lo contrario, según Maine, a la izquierda, vamos a hacer un movimiento sin dolor y a la vez también aliviar la parte tensionada. Este punto es extremadamente importante, ya que permite actuar siempre sin dolor para el enfermo, y la práctica cotidiana muestra que este nodo de acción es absolutamente fisiológico, puesto que aporta regularmente una liberación del movimiento bloqueado. ¿Ok? Es raro que una sola orientación esté bloqueada. La manipulación se hará según cada una de nuestras orientaciones libres, ya sea sucesivamente o con técnicas multidireccionales, ¿no? También vamos a utilizar para esto un esquema de estrellas de 6 ramas que corresponde a los movimientos elementales del raquis, como es rotación derecha, lateroflexión derecha, rotación izquierda, lateroflexión izquierda, flexión y extensión. Se señalan con 1, 2 o 3 barras las ramas donde el movimiento es más o menos doloroso y bloqueado, y las manipulaciones se harán según nuestras orientaciones libres, ¿no? Si es que todas las ramas de la estrella están borradas, ninguna manipulación debe ser hecha. En la práctica es preciso que 3 orientaciones estén libres para que la manipulación tengan todas esas posibilidades de éxito, y una sesión de tratamiento comparta varias etapas con el objetivo de suavizar progresivamente los tejidos y preparar al paciente para la maniobra terminal. Nosotros, al hacer una sesión de tratamiento, tenemos que primero tener el estímulo progresivo, ¿no?, de todos los tejidos, o sea, precalentar al paciente. ¿Cómo lo hacemos esto? Con maniobras de relajación general y local, como pueden ser, en este caso, los masajes que podríamos tener sobre, primero, la zona, ¿no? Luego, las maniobras de movilización orientadas, que quiere decir hacia el lado contrario del dolor. O sea, si el dolor está en la derecha, tenemos que encontrar estas maniobras hacia la izquierda. Y por ende, las maniobras de manipulación propiamente dichas. ¿Y qué manipulaciones propiamente dichas tenemos? Existen en 3 tiempos: puesta en posición, puesta en tensión y impulsión manipulativa. ¿Cuántos números de sesiones se tienen que tener? El resultado puede ser obtenido desde la primera sesión. Frecuentemente se necesitan de 2 a 3 en los casos medios y de 4 a 6 en casos crónicos. Los intervalos van a variar de 2 sesiones por semana a 1 sesión cada 15 días, y un manipulador entrenado juzga en general en 1 a 3 sesiones si es que tiene posibilidades razonables de éxito, y depende también del paciente que, aliviado, no respeta las precauciones elementales, ¿no? A ver, para esto les voy a compartir este video. A ver, por favor, atentos. En este vídeo te explico la manipulación para la quinta lumbar cuando está bloqueada en extensión, rotación, inclinación izquierda, en ERS izquierda. Bloqueo típico de la quinta lumbar dentro de la espiral descendente derecha y muy asociado frecuentemente al bloqueo de Mitchell, bloqueo sacroiliaco de insacro anterior izquierdo, eje oblicuo izquierdo. Le voy a poner al paciente en decúbito lateral, que aproxime bien la pelvis y el tronco hacia el borde de la camilla, que se pegue hacia mí, ¿de acuerdo? Pediré que esta pierna de apoyo a la izquierda esté bien estirada y la pierna derecha con el pie detrás del cuerpo popliteo. Hago una rotación del tronco hacia el otro lado y un poco que sujete la mano en el borde de la camilla para que esté segura, ¿de acuerdo? Puede estimular esa rotación traccionando aquí en diagonal de su brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Ahí. Vale. Y lo que puede completar esta maniobra es haciendo una tracción longitudinal de la pierna de apoyo para intentar abrir esa carilla entre L5 y S1, ¿de acuerdo? Abro esa carilla, lo tengo ya en una situación de pretensión a la que yo voy a intentar llegar más ahora, Voy a hacer una situación de tensión previa a la manipulación. Entonces, con mi pierna derecha, que está casi paralela a su fémur, o mi fémur izquierdo, perdón, está casi paralelo encima de su fémur derecho. Hago una contrarrotación con mi brazo derecho sobre su hombro. Ahí ya le tengo, ya puedo hacer, son las maniobras donde va a hacer una contrarrotación y voy a poder aplicar fuerza, ¿de acuerdo? Y simplemente con mi mano, fijaros cómo pongo la mano orientada, los dedos hacia arriba, en la base del sacro derecha, la base sacra derecha. Aquí, en este momento, cuando llego a la maniobra de tensión, ahí seguidamente tengo que hacer ya el thrust, ¿de acuerdo? La maniobra de alta velocidad, ¿de acuerdo? Aquí lo que estoy consiguiendo es
rotar esa L5 que está en rotación izquierda hacia la derecha, y estoy exagerando la rotación izquierda del sacro para facilitar la apertura de la caría articular entre la L5 y S1 en el lado izquierdo. Incluso en hernias discales donde no sea el problema muy agudo y esta postura no sea dolorosa, se puede aplicar esta maniobra, ¿de acuerdo? Manipulación indirecta, porque es una manipulación donde empujo sobre el sacro, pero es una manipulación indirecta para desbloquear la caría articular entre la L5 y la S1 del lado izquierdo, en RS izquierda, ¿de acuerdo? L5 en RS izquierda, ¿de acuerdo? Bien, y la otra maniobra frecuente que debemos hacer, en este caso más derivado de problemas intestinales, son los bloqueos de la cuarta lumbar en flexión, rotación e inclinación izquierda, en FRS izquierda. Frecuentemente, como digo, secundario a la irritación del intestino delgado. Situaciones frecuentes que se dan durante el estrés. Vale, la posición sería muy parecida. Ponte de costado para una cuarta lumbar en FRS izquierda, ¿de acuerdo? Bien, le pido al paciente que se acerque a mí, pero la pierna de apoyo la dejo en semiflexión. En esta postura podría ser correcto. Lo mismo, hueco popliteo. Fijaos que ahora he dejado la pierna de apoyo en semiflexión. Hago esta rotación. Y ahora también es importante que este brazo izquierdo voy a hacer una tracción longitudinal. En vez de en diagonal, como hacía para el 5-1, la hago en longitudinal. Porque lo que voy a tratar es de cerrar esa caría entre la L4 y el 5. Cuando hay una FRS izquierda en la cuarta lumbar, la carilla derecha está decoaptada, la carilla derecha entre la cuarta y quinta lumbar. Entonces lo que hago aquí ya es, con esta tracción, favorecer esa coaptación, que se vuelvan a imbricar. La maniobra va a perseguir ese objetivo, que esa carilla entre la cuarta y quinta lumbar del lado derecho se vuelvan a imbricar, ¿de acuerdo? Pues están desimbricadas, están abiertas, se diría, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la maniobra que voy a hacer es lo mismo, con una contrarrotación efectuada por este pierna izquierda mía sobre su fémur derecho y sobre su hombro derecho, mi brazo derecho. Lo que hago es un empuje del ilíaco sobre la cresta ilíaca, que estaría aquí, ¿vale? Un empuje en esa dirección, hacia la camilla, hacia abajo, pero con un movimiento combinado de hacia arriba, hacia su cabeza, diríamos, una dirección cefálica, esta dirección en diagonal. Entonces, tengo que hacerlo toda la vez. Busco el apoyo aquí, busco la contrarrotación y en un momento, con alta velocidad, hago toda la vez la contrarrotación de tronco, pierna y empuje. Eso hay que empujarlo con bastante fuerza, casi un punto violento, porque hay que imprimir mucha fuerza para conseguir imbricar esa articulación. Aunque parezca un poco aparatosa, no es dolorosa para el paciente, y es muy resolutiva en estos casos, incluso cuando hay una hernia L4-L5 derecha, hernia que si es provocada por el intestino delgado va a estar provocada por ese bloqueo de la cuarta lumbar en FRS, en flexión, rotación, inclinación izquierda. Muy bien, esto es todo, te espero en próximos vídeos. Bueno, y hay un ejemplo de cómo se esté realizando el tema de una alteración, ¿no? La parte sacra. Bueno, ese es el ejemplo que les he querido mostrar con los movimientos que se ha realizado. Bueno, eso sería todo con respecto a la ponencia de la quiropraxia. Si es que tuvieran algún tipo de pregunta o duda, me la hacen llegar por el chat o también por el audio. Gracias.
Las maniobras van a depender del dolor en el que se encuentren, ¿no? La mayoría que vienen los pacientes con estos dolores, les pongo el mismo ejemplo, que son dorsales o cervicales, perdón, cervicales o lumbares, que tienen algún tipo de afectación, ¿no? Que te viene diciendo, me duele la espalda, pero a la vez también siento que llega hasta mi estómago, ¿no? Me duele desde la espalda hacia el propio estómago. Entonces, los movimientos o las maniobras que se va a realizar, en este caso van a ser tanto para el sacro como también para la parte del nervio estomacal, ¿no? Como miraban en el ejemplo, le hizo en este caso, una maniobra directa en la parte de la cresta ilíaca, ¿no? Claro. Claro, primero es como les dije desde un inicio, ¿no? Como un deportista, cuando un deportista va a jugar, siempre tiene que calentar, ¿no? Antes de poder realizar cualquier tipo de actividad, porque si tú las haces de una manera brusca, sin haber algún tipo de movimiento aligerado, lo que puedes provocar en este caso ya son contracturas musculares, ¿no? Ya no son netamente cervicales o vertebrales, perdón, sino ya son netamente contracturas musculares. Pero las sesiones son, cuando son agudas, son de 2 sesiones por mes, ¿no? Y cuando son crónicas ya son de 4 hasta 6 sesiones. Luis García, sí, la vas a encontrar en el Facebook, en la página de la empresa, ¿no? Del CIAFP. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches. ¿Se van a encontrar más técnicas de lo que han dado ahí en la página? Sí, estos temas son semanales. En la próxima ponencia, igual estén atentos al Facebook, porque se va a publicar los temas y igual se le está dando con algunos documentos más de estudio, ¿no? Es la ponencia, la pueden encontrar en el Facebook, a la vez también el PPT y algunos artículos adicionales, ¿no? Dentro de ellos están, claro, obviamente, algunas técnicas. ¿Por cuántas semanas se va a dar el curso? Eso, por favor, al WhatsApp que publicó en el chat, ahí puedes consultarlos. Mili, ¿es una persona prácticas? No, en adultos mayores, la mayoría no se puede realizar porque ya tienen casi insuficiencia, tienen casi la mayoría el tema de disminución del gasto óseo, ¿no? Que podrían generar osteoporosis o cualquier tipo de alteración dentro de los huesos. Entonces, por las cuales está casi contraindicado en algunas personas adulto mayor siempre y cuando no tengan algún tipo de alteración con lo que viene siendo, en este caso, como te digo, osteoporosis, algún tipo de relacionado al tema de los huesos o daños vertebrales o también por derrames cerebrales, ¿no? Si es que tuvieran estos antecedentes, simplemente se limita, no se realiza. En este caso ya son crónicos y a la vez ya tienen alteración de los discos, como tú dices, el pico, ya está en este caso alterada la médula espinal. Si nosotros realizamos la quiropraxis como tipo de tratamiento, no, se podría. Las hernias discales sí se pueden tratar con quiropraxis, pero para el tema del dolor. Pero para un tema ya con antecedentes del pico, ya no, porque estas pueden deteriorar el disco y a la vez también deteriorar los nervios, ¿no? Entonces ya no simplemente va a perder movilidad, sino también sensibilidad, inclusive una paraplegia completa, ¿no? Simplemente ya sería en este caso la kinesiología, ¿no? Que son masajes, ya no como desplazantes de nervios, sino simplemente masajes por los efectos que pueda tener, ¿no? En este caso, si tiene inmovilidad completa, tiene que también ser, en este caso, estimular esas partes que no tienen movimiento. Entonces, mediante la kinesiología, que son los masajes como estéticos, podríamos llamarle, van a favorecer
y a las complicaciones que ha tenido, ¿no? Como en este caso la inmovilización que tiene. Parte de la kinesiología nada más, o sea, los masajes estéticos. Gracias. Yo sí, buenas noches, ¿se puede hacer en niños y de qué edad? No, en niños no, porque la columna, en este caso el disco que se está generando en cada niño, recién está en proceso de formación. ¿Se acuerdan que les dije que la columna o la parte vertebral tienen espacios y a la vez estos forman tejidos blandos? Entonces, de los niños recién se están empezando a hacer. Se podría hacer los masajes estéticos de igual manera que les dije, pero en este caso siempre y cuando tengan algún tipo de antecedente como caídas, ¿no? Más no porque simplemente es un dolor por movimientos o etcétera, ¿no? Por caídas puede ser, pero siempre y cuando tenga una edad apropiada de 12, 13 años, ¿no? Casi entrando a la adolescencia. Carlos Márquez, sí, hay para hernias de disco, siempre y cuando no tengan otro tipo de alteración relacionadas como osteoporosis o también algún daño de la médula espinal, caídas o antecedentes de algún traumatismo, ¿no? Dentro de la médula. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar en estos tipos de actividades que estamos realizando. De igual manera, agradecer por sus preguntas que se han realizado, ¿no? También por estar atentos también a la ponencia. Y el tema de quiropraxis en sí es un tema muy amplio. También hay temas para poder estudiar de igual manera. Siempre es bueno repasar toda la parte primero anatómica, ¿no? Tenemos que conocer primero netamente la parte anatómica, estudiar siempre todo lo que viene a ser la médula espinal y la columna vertebral, en cuánto están divididas las dorsales, las cervicales, las lumbares, etcétera, ¿no? Y según a esto, estudiar cada nervio por las que pasan. Por eso la quiropraxis en este caso no es algo momentáneo que vamos a adquirir por una sola ponencia, sino esta viene siendo ya como un tema de estudio técnico, ¿no? Entonces es siempre ponerle más que nada énfasis en el tema del estudio primero anatómico, ¿no? ¿Qué pasa si al realizar una técnica no hay el famoso chasquido? Simplemente que no se haya formado la burbuja, ¿no? Porque la burbuja se forma cada 15 a 20 minutos. Imaginemos que, no sé, ustedes conocen el famoso conejito que se saca en la espalda, ¿no? Ya. Tú te puedes, algunos se sacan el famoso conejito, pero no hay estos sonidos. Entonces es normal, ¿no? No tiene nada que ver. Las clases sí están grabadas, pueden verlo en Facebook también. En Facebook también se está transmitiendo. A ver, el límite de edad, como les dije, como un tema quiropráctico por algún tipo de accidente o dolores ya crónicos o agudos que se ha realizado por algún tipo de, no sé, de golpes, mala postura, etcétera, a partir de la adolescencia, ¿no? 15, 16, 17 años, hasta la cierta edad de unos 50, 45, siempre y cuando no tenga algún tipo de antecedentes de derrames, como expliqué en la clase, derrames, osteoporosis, más que nada esas dos, ¿no? Sí, sería bueno presencial, ¿no? Pero poco a poco, a veces estamos en un tema, igual seguimos en una pandemia actual, están viendo que cada día está saliendo nuevas enfermedades, ¿no? Un poco hay que cuidarse de igual manera. Pero si es que hay un tema presencial, igual se les va a avisar por la página. Bueno, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes y esperarles hasta una próxima ponencia. Estén atentos también al Facebook, puedan encontrarlo como las siglas de CAFP. Y ahí están todas las clases de varios temas, también no solamente de estos, se dictó muchos temas y puedan revisarlo, ¿no? Si quieren, en este caso las diapositivas y parte de material de estudio, publicó los números de WhatsApp en el chat, pueden revisarlo y preguntar por ellas. Bueno, nada más que agradecer y tengan todos muy buenas noches.